Hola, nuevamente estamos aquí en Cristo sin censura. Muchas gracias por seguir viéndonos a través de las redes sociales, por compartir con nosotros este tiempo. Estamos muy agradecidos, nos sentimos privilegiados al mismo tiempo. Así es, también le damos gracias a todos los que nos han escrito y han enriquecido todo este programa, ¿verdad? Esto es para ustedes, para mí, para todo el mundo, ¿verdad? Así es. Bueno, pues entrando un poquito ya directo, porque hemos venido hablando de lo que es la iglesia. Así es. Y el día de hoy queremos entrar directo porque sabemos que el tiempo que tenemos es corto y necesitamos aprovecharlo al máximo. Así que la semana pasada estuvimos hablando acerca de la iglesia. Y tocamos un tema en Mateo 16, 15, donde comienza el relato donde Jesús les pregunta a los discípulos, ¿quién dicen ellos que es Él, verdad? Así es, y vemos que Simón, hijo de Jonás, contesta que Él es el Cristo. Nos damos cuenta de que a Él se le revela que la persona con la que Él estaba hablando ya no era Jesús, sino ahora lo veía como Cristo. Como a Cristo, exacto. Y también comentamos que Jesús, siendo el maestro de maestros, el experto en la materia, ni siquiera Él se pudo revelar a sí mismo, lo tuvo que haber hecho el Padre, ¿verdad? Así es, porque Jesús le responde, bendito eres, Pedro, o bendecido eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Y de ahí nos dimos cuenta de que el Padre es el único que puede revelarnos al Hijo. Y analizando un poco más este tema, surgió una gran pregunta, una pregunta muy interesante. Una pregunta que a mí me hizo reflexionar tremendamente, ¿verdad? Así es. Y la siguiente pregunta es, ¿por qué me enseñas de Cristo si no me lo puedes revelar? Eso es interesante. Entonces, porque usted puede decir, bueno, ¿para qué me estás hablando de Cristo y la iglesia si tú no me la puedes revelar? Así es. Bueno, podemos tener un sinnúmero de respuestas, ¿no? De hecho, en tu mente puede venir que, bueno, pues hay que conocer de Él, ¿sí? O hemos tenido respuestas en que aquí es donde yo recibo de Él, o yo vengo a la congregación para recibir de Él, ¿verdad? Así es. Y entonces, mira, es que lo que pasa es que esta pregunta nos hace pensar, nos hace meditar y escudriñar un poco más de las Escrituras, porque el hecho de que, ¿para qué me sirve entonces venir? Si tú no me puedes revelar a Cristo, ¿para qué me sirve congregarme? ¿Para qué me sirve que alguien me hable de la palabra de Dios si el único que me puede revelar a Cristo y si el único que me puede revelar la iglesia es el Padre? O sea, pongamos el antecedente del mismo Jesucristo, que ya lo hemos hablado el programa pasado, que el mismo Jesucristo venía haciendo milagros, multiplicando panes y peces, sanaba a los enfermos, y ni siquiera Él se pudo revelar a sí mismo. O sea, necesitamos entender para qué entonces estamos aquí, inclusive para qué tú y yo estamos aquí. Exactamente, si yo te puedo hablar de Cristo, pero no te lo puedo revelar. Y estamos hablando de la iglesia, es decir, si estamos hablando de qué es la iglesia, también estamos hablando de que quién es Cristo. Así es. La semana pasada hablamos de que Cristo está en nosotros. Así es. Que nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Así es. Entonces, bueno, pues en Oseas 4:6, vayamos a Oseas 4:6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidé de tus hijos. Fíjense, es una palabra muy fuerte, ¿verdad? Pero concentrémonos exclusivamente en que porque faltó conocimiento. Y sigue, por cuanto desechaste el conocimiento. O sea, aquí hay dos condiciones, ¿verdad? Ajá. O sea, la primera condición es
porque no te interesó el conocimiento. O sea, yo hablo y te puedo estar hablando de Él, de Cristo, de la iglesia, de su amor, y a ti no te interesa conocer de Él. ¿Sí? Usted se puede se puede usted dar cuenta en las congregaciones que muchas veces se habla y se habla y se habla y se habla, y la persona parece ser que la persona, como dicen vulgarmente, ¿no? Le entró por un oído y le salió por el otro. Decía una anécdota de un pastor que estaba comentando, un pastor de Honduras que cachó a alguien que estaba dormido con los ojos abiertos porque hablaba y hablaba y hablaba y se le paraba enfrente y no parpadeaba, y resulta que cuando le hablabas por su nombre tampoco parpadeaba, o sea, estaba dormido con ojos despiertos, ¿verdad? Con ojos abiertos. Así es, y entonces nos damos cuenta que cuando vemos esas actitudes o esas reacciones que a veces la gente tiene o que tenemos, porque quizás en algún momento dado nos ha pasado también. Bueno, somos un cuerpo y si uno falla, el cuerpo también, ¿verdad? Así es. Entonces, otra de las condiciones dice, porque faltó conocimiento. Es decir, no está hablando de que no te interesó, no, está también hablando de que te interesa, pero te falta conocimiento. Sí, porque ahí es donde llegamos, donde yo creo todo lo que me dicen, pero no hago nada por investigar. Ándale. O sea, tú dime todo, yo acepto el conocimiento, pero no hago nada por confirmar, por saber, por escudriñar, por investigar si eso es así o no es. Así es. Y nos topamos el día a día con este tipo de problemáticas porque somos muy flojos para poder investigar, inclusive ir a la Biblia y checar el versículo bíblico del cual nos están hablando y poder meditar en él, ¿verdad? O sea, vamos, no podemos esconder la realidad. En verdad somos flojos, nos falta dedicación y determinación para poder crecer en el conocimiento, ¿verdad? Pero ¿por qué estamos hablando de esto? Dice, ¿por qué me enseñas de Cristo si no me lo puedes revelar? Aquí hay, en esta pregunta hay un sinnúmero de contestaciones, pero déjeme, le podemos dar una que sea de Juan 14:26, donde él está hablando, San Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Así es. O sea, aquí hay una riqueza incalculable, ¿verdad? Así es, el hecho de saber de que el Espíritu Santo dice que es el que recuerda todo lo que Él ya nos ha dicho, o en otras palabras, quizás todo lo que ya hemos estudiado o ya hemos aprendido, o alguien tal vez nos ha dicho algo. Así es. Que en cierto momento no lo entendimos, o en cierto momento no alcanzamos a ver, pero el Espíritu Santo se encarga de que podamos en su momento llegar a lo que Él nos quería mostrar, a lo que Él nos quería revelar. Así es. Bueno, fíjense, dice, Cristo dijo que el Espíritu Santo les recordaría lo que Él les enseñó como Jesús, estando en la tierra. Es decir, los tenía aquí al lado, los tenía delante y los tenía atrás. Estaba Él enseñando, Él estaba ministrando, Él estaba haciendo milagros, sanando enfermos. Inclusive, vino la transfiguración, ¿verdad? ¿Y cómo? O sea, es decir, ¿cómo no es que no hay entendimiento de lo que está sucediendo? O sea, no estamos hablando del entendimiento del conocimiento, sino de entender la proyección que es saber quién es Cristo, conocer también de Cristo. Así es, y por eso la importancia también de que Jesucristo fuese ascendido para que el Espíritu Santo pudiese descender, porque el Espíritu Santo es el que, la palabra nos enseña que es el que nos va a guiar a toda verdad. Así es. Es el que nos va a guiar y que nos va a decir, y que va a confirmar a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y que lo que se está hablando es verdad. Así es, así es. Miren, Pablo en una ocasión con el pueblo de Corinto, va con ellos y les dice, en Corintios 3:2 dice Pablo, en vez de haberles dado vianda, les di leche.
¿Por qué? ¿Por qué está diciendo, en vez de haber platicado de algo sólido, consistente, que nos pueda hacer crecer, no en el entendimiento intelectual, sino en el entendimiento de nuestra naturaleza que es espiritual, ¿verdad? Así es. O sea, nos topamos constantemente con una problemática que ya tengo el conocimiento, pero ¿para qué lo tengo? Sí, exactamente. O sea, a veces tenemos el conocimiento, pero no sabemos cómo aplicarlo. O no queremos aplicarlo. Miren, aquí hay un ejemplo tremendo. Por ejemplo, Juan Carlos. Juan Carlos nos va a platicar acerca de una anécdota de su papá. Bueno, resulta que en cierta ocasión, mi padre es predicador de la palabra. Ellos llegaban a un centro de alcohólicos anónimos y todos los jueves predicaban algún mensaje o llevaban alguna palabra para compartir con estas personas que estaban en este lugar, en este centro de rehabilitación. Y debemos entender que pues en nuestros países, por ejemplo en México, que es de donde yo soy, se internan a estas personas y hay por 30 días, 60 días o más tiempo. Alcohólicos Anónimos. Así es. ¿Y cómo se llama? Y bueno, llegaron y venían predicando los jueves constantemente. Ya tenían como 3 meses, 4 meses predicando. Y un jueves llegan y empieza mi papá, o más bien se empieza a hablar de la libertad que hay en Cristo. Así es. Recordemos que todos ellos estaban ahí como prisioneros, en rehabilitación. Sí, bueno, prácticamente son prisioneros en ese momento porque ustedes saben que la adicción hace que tú hagas de alguna manera, te salgas para ir te haces dependiente del alcohol, ¿verdad? En este caso. Ajá. Y entonces el tema que ellos presentaron ese jueves fue acerca de la libertad que hay en Cristo. Y dice mi papá que todos se emocionaron, estaban muy emocionados con la palabra que se estaba enseñando, con la palabra que se estaba dando, y pues ellos se fueron contentos, él y otra persona que lo acompañaba, se fueron contentos pues de ver que ellos estaban emocionados y contentos con la palabra. Así es. Pero resulta que al jueves siguiente que ellos regresaron, las personas que estaban a cargo del centro de rehabilitación les dicen a ellos, no sé qué fue lo que ustedes le dijeron a estas personas, dice. No sé qué fue lo que hablaron, dice. Pero esa noche, dice, todos se fugaron. Todos se fueron del centro de rehabilitación, dice. Y no podemos entender, dice, cómo fue que se saltaron la barda, porque la barda estaba muy alta. Y había entre ellos un ancianito de 80 años. Así es. Así es. O sea, fíjense, cómo es que el papá de Juan Carlos dando el conocimiento y diciéndoles, bueno, tú eres libre, ¿verdad? En verdad, Cristo, cuando tú lo aceptas, Él te hace libre. ¿Y cómo es querer entender lo que uno quiere entender? Porque siempre uno está atendiendo a lo que me conviene, ¿verdad? Entonces soy libre, entonces ya no tengo que estar aquí, ¿verdad? Vámonos. Y vámonos a tomar, porque pues, ellos no fueron libres de la atadura de ese vicio, sino ellos entendieron que eran libres y que no había ninguna condenación y que no les hacía ni siquiera daño, ni lo que estaban haciendo les hacía daño, y se fugaron. Eran 36. 36, imagínense. Sí, muchas de las 36 congregaciones prófugos que hay en esta zona en Alabama no llegan ni a 36, ¿verdad? De miembros. Imagínense que usted le está dando una palabra ahí un domingo y resulta que usted le dice que es libre y ya el siguiente domingo nadie le viene, ni el miércoles viene, ¿no? Es tremendo, ¿verdad? Otro de los ejemplos que también estuvimos desarrollando fue el hecho de que hay una persona que le ayuda a otras a traducirle y a hacer trámites. ¿Por qué? Porque mucha gente que vive aquí en Alabama, no sabemos hablar bien inglés, o definitivamente otra gente no sabe hablar absolutamente nada de inglés. Entonces, esta persona que nosotros conocemos le da el servicio de traducción y de trámite. O sea, es algo muy social, donde nosotros podemos ver cómo se le puede ayudar a la gente en su diario vivir.
Fíjense cómo se entrelaza la manera de vivir de uno con inclusive la palabra y lo que nos enseña la palabra. Resulta que van y hacen trámites, ¿no? Y ese trámite, ese conocimiento que ella tiene, le sirve a otros. Pero resulta que una vez que ya los lleva, algunas de las personas pueden hablar un poco de inglés y ya pueden hacer el trámite. Pero por no saber aplicar el conocimiento que ya tienen de saber inglés y de haber ido una vez, es decir, depender de alguien más, le siguen hablando para que le siga haciendo el trámite, ya no para que traduzca, porque ya entienden. Sino ahora es el miedo de aplicar ese conocimiento. Ahora es el miedo de aplicar el conocimiento. Y muchas veces dentro de las congregaciones eso es lo que pasa, que se tiene miedo o que no se sabe cómo aplicar el conocimiento. Así es. Entonces, podemos ver en la aplicación de todo esto, bueno, ¿cómo podemos determinar para qué me sirve un conocimiento adquirido? ¿Para qué venimos a la congregación? ¿Para qué nos habla alguien en el púlpito? ¿Sí? Pero mira, es que eso es lo interesante del tema, que muchas veces venimos a buscar información nada más, pero no a buscar formación. O a suplir una necesidad, que es peor tantito, ¿verdad? Así es. Y cuando lo que buscamos es información y no formación, caemos en un caos, porque tenemos la mente llena de información, pero como no tenemos formación, fácilmente podemos agarrar para el rumbo que yo quiera. Que yo quiera, exactamente. Como en Alcohólicos Anónimos, que se les predicó la libertad de Cristo, ¿y qué pasó? Se fugaron. Así es. ¿Verdad? O sea, muchas veces también se ha hablado de que ya no hay condenación para los que hemos creído en Cristo. Y entonces muchos dicen, entonces ya tengo permiso de pecar, ¿verdad? Sí, Yo ya me puedo ir y hacer lo que yo quiera. Sí. O sea, vamos, eres libre, mas no hay un libertinaje, vaya. Libre, mas no libertino. Sí, o sea, te hace libre de alguna atadura, te hace libre de algo que en verdad está dañando, no nomás tu mente, tu cuerpo, sino también tu espíritu, ¿verdad? En este sentido, nosotros queríamos atacar esta pregunta muy interesante, y también hablábamos de ¿qué era la oscuridad? ¿Verdad? Porque podemos tener el conocimiento, usted se puede saber la Biblia de tapa a tapa y no haber un cambio en usted. O sea, ningún cambio, ¿verdad? O sea, no quiere decir que usted sea malo, sino que exista un cambio. Por ejemplo, en algunos de los casos, tenemos nosotros nuestro testimonio. Por ejemplo, yo antes fumaba y tomaba. Y resulta que cuando yo conocí a Cristo, el Señor me liberó, ¿verdad? O sea, me liberó de estas ataduras. Y usted puede decir, bueno, pero pues muchos fuman y toman. No es que sea malo. Yo no lo veo malo en el sentido de que un cigarro o una copa no te hace malo. Lo que pasa es que en nuestra cultura no se toma ni una copa, ni se fuma ni un cigarro. O sea, se caen los excesos completamente. Y eso daña el cuerpo. Fíjense, también este cuerpo que nosotros tenemos, dice que es el vehículo por el cual Dios se conduce, ¿verdad? Sí, de hecho dice que es el templo del Espíritu Santo. Templo, está peor tantito, ¿verdad? O sea, por eso es que no es que muchos me han preguntado, bueno, entonces es malo tomar. Yo les digo, bueno, yo no les digo ni sí ni no, pero el primer milagro que hizo, lo hizo Jesús. Lo hizo en una fiesta cuando ya todos estaban borrachos, jaló unas personas en unas vasijas, oró por las vasijas y se convirtió el agua en vino. Se lo pasan al que prueba el vino, al catador del vino, y dice, ¿cómo? ¿Dejaste el mejor vino para el último cuando ya todos estaban borrachos? Es decir, estamos viendo a un Jesús haciendo un milagro de vino cuando ya todo el mundo está borracho. O
sea, yo no te digo ni sí ni no, sino que la misma Biblia lo registra, ¿verdad? Así es. Y es interesante hablar de la iglesia. Hablar de la iglesia. Hablar de la iglesia es hablar de Cristo mismo, como lo veníamos diciendo y en los programas anteriores. Y si seguimos leyendo Mateo 16, donde dice que después de que Jesús le dice que él era Pedro y que sobre esa roca él edificaría su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían contra él y que a él les daría las llaves del reino. Eso es bien interesante porque aquí habla, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pero entonces, ¿a quién les estaba dando las llaves? ¿Se las estaba dando a Pedro o se las estaba dando a la iglesia? Yo se lo estaba dando a la iglesia. Así Al es, cuerpo de Cristo. al cuerpo, a la iglesia. Y algunas personas piensan que estaba hablando específicamente hacia Pedro. No, pero recordemos que le estaba diciendo que sobre esa piedra edificaría su iglesia. Dice, y a ti te daré. Estaba hablando a la iglesia, que a la iglesia se le daría la llave del reino. Del reino. Pero entonces, ¿qué es la llave? Bueno, aquí surge una pregunta. Muchas veces se habla de que Dios abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. ¿Sí? Entonces, a mí me cuestionaron. Entonces, ¿para qué me das las llaves? Si tú eres el que determinas quién abre y quién cierra. Pero recordemos que enseguida dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y muchas veces se cae, yo digo, una opinión muy personal, que se cae en el exceso donde hay una puerta abierta. Pues, para mi punto de vista, a mí no me importa si la puerta está abierta o está cerrada. Si a mí ya me dieron la llave, si está cerrada la abro, si a mí me dieron la llave y está abierta, pues paso. Así es que la llave significa acceso también. Así es. Y el acceso al reino es Cristo. Entonces, cuando se me revela Cristo, se me revela su iglesia y se me revela que yo tengo el acceso al reino. Es como si está una puerta cerrada. Y el propósito del reino es que llegue el mensaje del otro lado. ¿Sí? Ah, no, la puerta está cerrada. Bueno, entonces necesito que alguien venga y diga, ah, ya, el Señor ya la abrió. Sí, es como si llegaras a tu casa y empezaras a gritar, ábreme la puerta, y tú tienes la llave. Abre la puerta. Y tú tienes la llave. Señora, vieja, ábreme la puerta. Pero si tú cargas la llave, tú no tienes que gritar. No. Tú agarras la llave y usas la llave. No tienes que gritar ni hacer un escándalo. En el nombre de la llave de Jesús. Para que se abra la puerta. No. Porque tú tienes la llave. Y la llave es Cristo. Porque yo tengo a Cristo. Estoy en Él. Tengo el acceso. E inclusive, recuérdate que cuando Jesucristo dice que se apareció a sus discípulos, dice que estaban todos sentados a la mesa y que Él atravesó las paredes. Así es. Jesucristo atravesó las paredes. Así es. No tenía Entonces, limitantes. si usted y yo somos el cuerpo de Cristo, podemos atravesar paredes, podemos atravesar puertas. Sí, o sea, no tenemos ninguna limitante. Así es. O sea, podrás tener o ver la limitante en tus ojos, pero para Dios no hay limitante. Por eso nuevamente Pablo siempre pedía que los ojos de nuestro entendimiento fuesen alumbrados. Así es. O sea, esto no es un asunto nada más de conocerlo a Él, sino también de que Él nos conozca. Recuerden que en Mateo 7 dice, Mateo 7 en el 23, ¿se acuerdan cuando dice que, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y enseguida, en el 23 dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad.
Es decir, no nomás se trata que yo conozca a Él. Que Él me conoce a mí. No, entonces estamos entrando en otra cosa, ¿verdad? Así es. O sea, estamos entrando en que no nomás tengo que tener el conocimiento de Él y tener una intimidad con Él, sino también me tengo que asegurar que Él me conozca. Así es. Y que Él me conozca a mí y que yo lo conozca a Él. Sí, o sea, no nomás es de una vía, no nomás es, ven Señor, lléname, dame. Es cierto que hay necesidades, pero dice que Él llena todo en todo. Así es. O sea, donde hace falta Él mismo se pone, ¿verdad? Sí, porque Cristo es el que lo llena todo en todo. O sea que si tú tienes una necesidad, en Cristo está cumplida, en Cristo está suplida. Entonces, ¿para qué vienes? ¿A qué vienes a la congregación? A la congregación no vienes a que tu necesidad sea suplida. Vienes a administrar lo que ya tienes. Vienes a aprender a administrar lo que ya tienes. Así es, tú puedes, miren, puedes tener una camioneta, puedes ganar mucho dinero y no pagarla, y te la quitan. Y tú dices, pero ¿cómo puede ser posible que te quitaron una camioneta cuando estás ganando muy bien, estás ganando el dinero y tienes para pagarla? ¿Por qué te la quitan? Porque no hubo una sabiduría para administrar. Así es. Entonces venimos aquí a adquirir conocimiento, a tener una intimidad con Él. No a buscar una bendición. No. Porque ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. De hecho, lo que tenemos es una bendición. Si Así no, es. no estaría con nosotros, ¿verdad? Así es. O sea, todas nuestras posesiones, nosotros debemos de saber administrarlas. Y eso es a lo que venimos aquí. Así es. O sea, no venimos a hablar nada más de cosas espirituales. Es que todo es espiritual. Tu naturaleza, después de reconocer a Jesucristo, tu naturaleza es espiritual, no es carnal. Sí, no, más bien después de conocer a Cristo. Bueno, sí, después de reconocer y conocer a Cristo. Tu naturaleza es espiritual y por ende todo lo que hagas es espiritual. Ir al trabajo es espiritual. Ir a la escuela es espiritual. Ir al cine es espiritual. Ir a un restaurante es espiritual. Así es. Todo es espiritual. Bueno, pues tenemos que parar aquí porque otra vez ya se acabó el tiempo. Les agradecemos mucho que han estado compartiendo este programa y que nos estén pues dando sus comentarios, sus opiniones, ¿verdad? Recuerden que toda opinión es enriquecedora. Así Y todo esto se hace para ti y para todos, ¿verdad? Entonces, una vez más, muchas gracias por vernos. Esto se llama es. Cristo sin censura. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Hola, te invitamos a pertenecer a la Iglesia Verdadera Palabra de Vida. Donde somos edificados, adiestrados y perfeccionados. Un solo Señor Una sola fe. y un solo bautismo. Te esperamos todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestra escuela dominical. Y a las 10 de la mañana nuestro culto racional. Nos vemos pronto. ¡Bienvenidos!